muy intensa en el departamento de niños, y entonces dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces yo les propuse realmente a todo el equipo a que cuenten su experiencia, que cuenten la experiencia de empezar a trabajar de esta manera, y aparte como tenemos colegas en el exterior, también nos iban adelantando como Patricia Morandini, tenemos de Nueva York, Beatriz Reubin, que ya estaban pasando por lo que nosotros empezábamos a pasar y nos podían transmitir la experiencia, más la experiencia nuestra. Lo primero que se suscitó fue que todos dijeron, no, pero el APREQ, esto necesita una elaboración. Le dije, bueno, los tiempos han cambiado, después se puede seguir elaborando, pero la fuerza que tiene y la creatividad que tiene lo espontáneo, el gesto espontáneo de poder contar la vivencia en el momento en que se va produciendo, es algo que no se puede perder, porque es el testimonio de una etapa y el testimonio de una época y de un hecho absolutamente inédito. Porque bueno, epidemias, pandemias hubo, pero la globalización le dio un carácter de universal, de duelo, de aflicción universal. Y entonces me pareció que era muy importante dejar testimonio, siguiendo una tradición, ¿no? de la idea de dejar testimonio, algunos leen la Biblia, el Talmud, de dejar testimonio de lo que estaba sucediendo. Y así empezamos a producir y cada uno a contar sus experiencias, y así se fueron gestando, podemos decir, los 3 libros. Yo acá tengo dos, se los muestro, y que los está vendiendo, ya vamos por segunda edición, la librería Pay 2. Ah, muy bien. Los manda al exterior también, Pay 2. Por ahí está el editor, por ahí está, bueno, con el cual realmente trabajamos mucho y muy bien, hicimos ahí un equipo, con todas, en el medio de la tormenta, de lo que estábamos atravesando, y de la tormenta que significaba empezar, digamos, a transmitir estas formas de trabajo que, entre comillas, desde alguna ortodoxia se decía si era o no era psicoanálisis. Lo que llegamos en los 3 tomos, digamos, a ver, a tratar de transmitir desde mi punto de vista, porque el segundo se llama Transformaciones e Invariancias, lo que llegamos a observar es que lo importante es mantener la mirada psicoanalítica. Y con respecto, digamos, y esa mirada psicoanalítica es lo que tiene que ver con un encuadre, pero el encuadre interno del analista, en el encuadre en la mente del analista, como nos dice Luis Martín Cabré, de Madrid, que es también colaborador en nuestros libros. O sea que, digamos, pudimos transmitir esa experiencia. Pedí que cierren los micrófonos. Cierren micrófonos porque si no, no se puede. Ahora, siendo 1:10, nosotros largamos. Ahora largamos siendo la 1:10. Hola Lucy Tate, bienvenida, que te integraste, Lucy. Y ya somos 48. Bueno, yo voy a ir viendo en la medida que van entrando, pero gracias por tu pregunta, Juan. Es decir, y también partimos de que sabemos que decir que no es estructurante del psiquismo, ¿verdad? Y habilita así la posibilidad de los límites. Es decir, que nosotros como analistas también teníamos que aceptar los límites, aceptar la incertidumbre, aceptar la propia vulnerabilidad y no negarla para poder también ayudar a los pacientes a aceptar la suya, ¿no? La frustración, la duda, donde la vulnerabilidad de todos se puso en juego en esta pandemia, en esta tormenta que estamos atravesando. Perdón. Y nos fuimos uniendo, porque acá todos me piden unirse, y es un poco lo que hicimos, ¿no? Nos unimos, tratamos de unir nuestra experiencia, nuestros pensamientos, nuestros miedos, aceptarlos, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a trabajar en los libros.
Es decir, como un barco nos sentíamos como un barco en la tormenta realmente, pero como acá piden todos unirse, nosotros también nos fuimos uniendo y sabíamos que teníamos que, como dice Bion, sostener el timón y transmitir la importancia de mirar el horizonte como un punto de invariancia, ¿verdad?, que sostiene nuestra tarea en medio de tanta turbulencia y subversión de valores que estaban establecidos y a los que estábamos acostumbrados. Esta invariancia, en realidad, en este caso, sería lo que les dije antes, la mirada psicoanalítica y la capacidad de tolerar el misterio, la falta de certezas, como señalaba Bion, cuando hablaba de la capacidad negativa, con la paciencia necesaria para tener la posibilidad de llegar a buen puerto, ya que el horizonte es de incertidumbre y extrañeza, y de alguna manera sigue siendo de incertidumbre y extrañeza. Pero hay algo que sí sabemos, que en épocas donde se pone en juego la supervivencia, como la que estamos viviendo, lo que van a predominar son las conductas de apego, ¿no? Pero también la de apego y la de búsqueda de protección, tanto física como psíquica. Apaguen micrófonos, por favor. Y justamente esa conducta de no sé quién tiene, no sé quién tiene. ¿Podés cancelar vos todos los Sí, micrófonos? sí, pero no siempre lo logro tan fácil, ¿eh? Cada uno Sí, no es tan sencillo, no es tan sencillo. No, a ver, ahí creo que lo logré, no sé, bueno, estoy tratando. Sí, bueno, entonces, no sé si se me escucha a mí, pero la idea era justamente tener en cuenta la necesidad de apego y protección, y sobre todo, como lo decimos en este tercer libro que sale, que se llama Las redes humanas y lo humano de las redes, ¿no? Poder sostener con obstinación, ¿no?, la subjetividad, que es lo que nosotros consideramos que está en peligro. Que pese a todos los cambios vertiginosos que estamos viviendo, poder sostener la subjetividad por sobre todas las cosas. ¿Cómo? De la manera que podamos. Ya sea con los seminarios, con las clases, con los pacientes, con las reuniones a través del Zoom, hay algo de esa intimidación inicial que a través del trabajo grupal, mancomunado entre todos, permite que esa intimidación pueda armar espacios de intimidad como el que queremos armar hoy. Y entonces hoy, ya siendo 58, invito a empezar, digamos, a empezar a trabajar. Por supuesto que la voy a presentar a Beatriz Mónaco, que ha colaborado en nuestra tarea y también es colaboradora del seminario de Bion. Acá tengo más gente que se quiere unir y vamos aceptando las uniones, ¿no? Pero siempre en general, cuando somos 60, largamos, digamos, ¿no? Bueno, Beatriz Mónaco es licenciada en Psicología de la UBA, es psicoanalista, es miembro adherente de la APA, es autora del libro El fenómeno de excitación corporal, Metapsicología psicosomática del año 2001, es colaboradora en seminarios de formación de APA, tiene participación en el Departamento de Psicosomática de la APA, forma parte del grupo latinoamericano Actualidad Bioniana, conformado de colegas latinoamericanos de la IPA, en los cuales nos tenemos que anotar, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Integra el grupo algunos desarrollos epistemológicos del pensamiento de Bion, es ex docente de la carrera de especialización en psicoanálisis, es ex miembro integrante del plantel de supervisiones
en psicoanálisis de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y ahora, digamos, la vamos a escuchar atentamente sobre explorando nuevas formas de trabajo. Pero tenemos como invitado especial hoy, ¿no?, a Juan Baena Cagnini. No sé si usamos todo el apellido o una parte, pero Juan Baena es un querido colega, un querido compañero de recorridos de psicoanálisis, un querido compañero de nuestra pasión por Bion, así es, de muchos años, y que realmente estamos muy contentos de tenerte a vos y junto con vos toda la gente de Córdoba, que ya la estábamos integrando, pero que ahora queremos que se integren mucho más, ¿verdad? Porque consideramos que bueno, que justamente son aportes muy valiosos y que siempre trabajamos juntos, ¿no? Así que bueno, Juan Baena Cagnini me mandó un CV cortito, pero bueno, sabemos todo lo que es Juan. Pero es médico psiquiatra, es psicoanalista, es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, es miembro del grupo latinoamericano Actualidad Bioniana y muchas otras cosas más que no me las pasaron, pero que ya en su momento lo van a saber, o si no lo googleamos y ya está, ¿no? Así que bueno, ahora podemos escucharla a Beatriz, somos justo 60, siempre empezamos con 60. Así que Beatriz, te escuchamos. Va a recoger las preguntas por el chat la licenciada Marta Lago, que está a cargo de las preguntas. Así que bueno, gracias Marta también por la colaboración y la dejamos descansar un poquito a Gaby Water, que está por ahí también. Bueno, te escuchamos, Beatriz. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Es un placer recibirlos y que me estén acompañando en esta presentación. Le agradezco a Hilda por esta oportunidad que me dio de escribir un capítulo en este libro, y a Juan Baena, que le pedí que comentara mi trabajo, y muy dispuesto se ofreció a hacerlo, y la verdad que te agradezco mucho, Juan. Con Juan también, hace muchos años que nos conocemos, y hemos compartido presentación de trabajos, hemos trabajado en un grupo de investigación con Bion juntos, ¿no? Junto con otros colegas que están aquí presentes. Bueno, voy a pasar a leer mi trabajo, que se llama Explorando nuevas formas de trabajo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, el epígrafe dice... Perfecto. Un poco bajo, Beatriz. Bueno, voy a tratar de acercarme un poco más. Eso. ¿Sí? Perdón, gracias. Bueno. El epígrafe dice, mantente en uno y deja que las cosas tomen su curso natural. Chuang Tzu. La realidad actual, atravesada por un acontecimiento mundial, como lo es la pandemia del COVID-19, nos lleva irremediablemente a un permanente contacto con lo traumático. Inmersos en acontecimientos que se suceden unos a otros y a gran velocidad, nos conducen a poner nuestro foco de atención en cada uno de ellos sin que medie entre cada evento un benévolo y calmante espacio de silencio en nuestras mentes. Dichos acontecimientos nos invitan a una casi permanente elaboración de duelos, cobrando en nuestras vidas un grado de intensidad que se hace necesario regular. Junto con un cambio que parece imponerse desde afuera, se hace evidente a su vez la necesidad de un cambio interno. Ello implica el atravesamiento de cesuras, donde lo nuevo se impone
y donde pareciera no haber marcha atrás. Considero que en la medida que podamos aceptar dichos cambios como impuestos desde afuera, se abre la posibilidad de trabajar con nuestros pacientes de una manera diferente. Me pregunto si en medio de esta crisis es posible seguir sosteniendo nuestra forma habitual de trabajo en la clínica o se hace necesario una nueva forma que deje atrás viejas estructuras e incluso creencias en lo que hace al mejor funcionamiento del trabajo y del vínculo analítico. Las mentes no permanecen estáticas, se modifican, se amplían, y ello nos conduce a un nuevo tipo de vínculo que se impone en el trabajo analítico. Las mentes no permanecen estáticas, se modifican, se amplían. En estos tiempos de pandemia y de aislamiento social, algunos dispositivos que nos provee Internet se constituyen en las herramientas más importantes a nuestro alcance, facilitando el contacto y la comunicación con nuestros pacientes. Trabajando en el momento presente. Junto con el presente que se impone por la misma intensidad de los acontecimientos, se hace necesario la ampliación de un continente que dé espacio a sus contenidos, sin que por ello el aparato para pensar se vea alterado. Así, una mayor ampliación de dichos espacios dará lugar a que lo nuevo pueda ser albergado. Así considero que se hace necesario para nuestro trabajo como analistas que ese presente pueda ser penetrado, sin que la fuerza de los acontecimientos altere nuestra capacidad para pensar. Una mente ampliada deja entrar no solo los eventos del mundo exterior, con los filtros antiestímulos necesarios y los recursos que aquel ofrece, sino que además habrá en ella un espacio suficiente para desarrollar nuestro caudal creativo para el desarrollo de nuestro trabajo. Trabajar sin memoria, sin deseo y sin comprensión fue propuesto por Bion como una herramienta puesta a nuestra disposición que nos ayuda a dicha penetración del presente. Podríamos pensar esta forma de trabajo como un juego creativo, donde en cada sesión se configura un nuevo campo analítico. Olvidando por unos instantes la historia del paciente, nuestros propios deseos, así como también una comprensión de lo que está sucediendo, es para el autor como recibir un nuevo paciente en cada sesión. Esto se ve reflejado en sus palabras cuando en su libro La tabla y la cesura dice: cada psicoanalista debe tener la temeridad y la concomitante fortaleza de insistir en el derecho de ser el mismo y tener su propia opinión acerca de esa extraña experiencia que tiene cuando toma conciencia de que hay otra persona en la habitación. Eliminemos nuestra memoria, eliminemos nuestro deseo, con su connotación de futuro, olvidemos ambas, tanto lo que sabemos como lo que deseamos, para dejar lugar a una idea nueva. Llevando este escenario a la actualidad, esa extraña experiencia de la que habla Bion puede ser trasladada a la vivencia de encontrar a alguien nuevo frente a la pantalla y con quien entramos en conexión. Otra vertiente a tener en cuenta en esta forma de trabajo es, como ya mencionó Hilda, la capacidad negativa, capacidad de la mente para crear un espacio que permite transitar por la ignorancia. En palabras del poeta John Keats, es
la capacidad de un hombre para estar en medio de la incertidumbre, el misterio, la duda, sin una ansia exacerbada de llegar hasta el hecho y la razón. Siguiendo en esta línea de trabajo, Bion en Cogitations o Cogitaciones, dice: la incapacidad de la mente para tolerar espacios vacíos limita la cantidad de espacio disponible. En este sentido, el trabajo en el momento presente no solo aporta la claridad de estar enfocado en un lugar sin la saturación del conocimiento previo y las interferencias de los deseos, sino que además amplía el continente mental para dar lugar a lo nuevo. En otro libro de Bion, Atención e Interpretación, dice que la suspensión de la memoria, el deseo, promueve aspectos de la psiquis que se encuentran alejados de la experiencia sensorial. Incluso agrega que el ver y el oír en determinado momento podrían carecer de importancia, ya que dificultaría que el poder intuitivo haga su parte. Asimismo, es importante destacar lo engañoso de la memoria, ya que ella se ve distorsionada por fuerzas inconscientes. De la misma manera, el deseo es un obstáculo que interfiere en los juicios, produciendo distracción cuando lo esencial para el trabajo analítico es la observación de lo que ocurre en el momento presente. Y es lo que abre paso a lo desconocido. En otro lugar, en relación al momento presente, expresé la siguiente idea. Marcada por la cronología del tiempo, cada situación atraviesa por distintos momentos, sucediéndose los eventos unos a otros en un lineamiento secuencial. Ahora bien, pienso que en el trabajo centrado en dicho momento, la realidad se amplía al poder ser observada en una escala mayor. Ello permite integrar parte del futuro a la vez que trae una comprensión mayor del pasado, abriendo paso a las resignificaciones del mismo. Podríamos decir que junto con ello, una sensación de armonía tiene lugar al poder percibir todo integrado. De esta manera, ya no es necesaria la espera, ni tampoco recurrir a experiencias pasadas, ya que dicha integración tiene un conocimiento vivencial y emocional de totalidad. Digamos, algo que puede ayudar mucho en este momento, ¿no? Que estamos todos con tanta ansiedad. Revisando la clínica. Isabela, una joven adolescente de 21 años, llega a consulta a través de su madre, quien me conecta de una manera muy cálida y gentil, escribiéndome a través del chat. Si bien no conozco su voz y mucho menos su presencia física, unas amables y breves palabras sirvieron para conectar con ella y facilitar el encuentro con mi nueva paciente. Así la paciente llega a análisis en plena cuarentena, una situación donde no es posible trabajo presencial con pacientes. Si bien el distanciamiento social obligatorio ya había sido decretado en Argentina, ello no impidió que nuestro encuentro tuviera lugar y que el trabajo analítico se estableciera a través de las redes. Con una muy buena disposición y una imagen amable y sonriente, tal vez siguiendo el estilo y la actitud de su madre, se inauguraría nuestro primer encuentro analítico. Así se expresa diciendo: qué bueno que nos encontremos así, te veo con mucha claridad. Esto me sorprendió, la actitud de la paciente con este tipo de comentario tan espontáneo, ¿no? O sea que se conectó con el momento presente.
¿Podría subir el micrófono? ¿Podés? Porque parece que algunas personas no escuchan bien. No, subirlo. Lo que puedo Fíjate, hacer Beatriz, si podés subir el volumen de la computadora. lo Eso. tengo al máximo, el volumen de la computadora. A ver, voy a chequear de todas maneras. Sí, lo tengo al máximo. A Bueno, ver, voy a tratar de acercarme un poco más al micrófono. ¿Ahora me escuchan un poco mejor? yo ¿Sí? te escucho bien, pero hay personas que dicen que no. Yo te escucho perfecto, pero no sé, hay Bueno, otras personas que dicen. puede ser que me haya alejado un poco del micrófono. Voy a Ok, tratar de estar atenta. ok, continúa, por favor, gracias. Pienso que la conexión con el momento presente nos llevó a ambas a vivenciar esa extraña sensación de tener a alguien frente a nosotros y poder trabajar creativamente con lo nuevo. Más allá de la alegría de un shock positivo de este primer encuentro, la paciente estaba angustiada y con mucha necesidad de ser escuchada. Se encontraba atravesando una dolorosa situación familiar. Acababa de fallecer el marido de su mamá, por quien se sentía profundamente unida y a quien parecía querer como a un padre. Actualmente vive con su propio padre y una hermana menor. Sostiene con él una relación conflictiva y también con su hermana mayor, del primer matrimonio de aquel, con quien se siente controlada y descalificada. Dicha hermana vive en Europa, no obstante, sostiene un vínculo muy estrecho a través de las redes. Una fuerte desilusión a sus 15 años se hace presente con una fuerte carga emocional. Ella y sus padres compartirían juntos un viaje con motivo de sus cumpleaños. Su padre se baja de este viaje buscando un justificativo para no poder hacerlo con ellas, y sí lo hizo con otra mujer. Isabela no puede procesar esta situación, la que aún le resulta dolorosa. Muy ligada a su madre, pareciera que tomara para sí un espacio emocional de aquella y de su entorno, colmado de sufrimientos y de pérdidas. En estas últimas se encuentra el divorcio de sus padres y meses atrás la agonía y muerte de su padrastro. Isabela gentilmente le cede su cuarto, el que se convierte para ella en una suerte de hospital, en el cual aquel recibió atención permanente hasta sus últimos momentos de vida. La paciente estudia medicina y en alguna medida se sentía más comprometida que el resto de la familia en seguir el proceso de la enfermedad de su padrastro y de brindarle ayuda. Recientemente la paciente sufrió un episodio de ansiedad al viajar en avión. Ella hace referencia a un sentimiento de que algo queda fuera de control, al sentir que se pone en manos de las pocas personas que conforman la tripulación. Y así dice, son solo 2 o 3 personas. Había visitado a Juan, un amigo con quien comenzaba una relación. Al volver a su casa, evitó el vuelo de regreso y toma la decisión de viajar por tierra. La paciente parece encontrarse mejor en su propia casa, situación que llevaría a facilitar nuestro trabajo a través de la red. Como ocurre con muchos pacientes que padecen fobias, la situación de pandemia no los afecta demasiado, sino que por el contrario se sienten a salvo en su propia casa. De la misma manera, Isabela, bajo esta misma situación, disfruta de tener un mayor control sobre los eventos, sorteando así sus miedos. He podido observar en estos breves encuentros ciertos niveles de omnipotencia que le han llevado a pensar que a través de sus acciones podría tener control sobre los hechos. Sus vínculos afectivos familiares se encuentran impregnados de una fantasía donde ella cuida de ellos y los salva de que algo les pueda pasar.
En lo que hace al tratamiento que hemos iniciado, su neurosis pareciera facilitar el encuentro y conexión con sus conflictos, a la vez que su encierro con características endogámicas pareciera quedar atrás, ubicando en un primer plano aquel que surge de la cuarentena misma. Algo que he podido observar es que en medio del confinamiento y de la retracción del mundo exterior, viejas relaciones y afectos se hacen presentes, invadiendo el momento actual, incluso algunas veces produciendo desbordes. Tal vez el sentimiento de vulnerabilidad que reactualiza vivencias primarias quedan enlazadas con el sentimiento de finitud de la vida, que en muchos casos aparece de manera prematura bajo la situación actual. En Isabela el miedo a la muerte parece desplazado hacia sus padres, poniendo de relieve ciertas situaciones edípicas, las que se ven reactualizadas en este momento. Considerando las emociones profundas que se ponen de relieve en tiempos de emergencia y de pandemia, es cuando el trabajo del analista cobra cierta particularidad, que va más allá de la forma que adopte en cuanto al encuadre o a los recursos para la comunicación. Pienso que la interpretación cumple una función organizadora muy importante cuando transforma dicha vivencia emocional en conocimiento. El analista le pondrá palabras a esa vivencia que es captada y que traspasa las pantallas. Encuentra un hecho seleccionado que une aquello que se encuentra disperso, formando parte de un aparente caos. Otro punto a tener en cuenta es que esta situación de cuarentena lleva a un análisis que pareciera acelerarse a mi manera de ver, creo que tal detención no sucede. Pienso que el tiempo cronológico, el que marca y delimita nuestra cotidianidad y nuestros proyectos, ahora pareciera estar ausente, para movernos en un tiempo circular de eternidad, lugar donde nuestro mundo emocional brota con mucha fuerza. La ausencia de los cuerpos. Podemos preguntarnos si la ausencia de los cuerpos en el espacio físico del consultorio es un impedimento para el trabajo analítico, ya que su presencia aporta y facilita la captación de elementos que aparecen de manera directa, como lo son los afectos primitivos y que impactan desde lo sensorial en el cuerpo del analista. En ausencia de los cuerpos, nos lleva a trascender esta realidad, apelando a conectar con una profunda emocionalidad sobre la cual los analistas ponemos nuestro foco de atención. Buscamos poner palabras a dicha experiencia emocional. Nuevas formas para el trabajo y un nuevo tipo de vínculo aparece y que serán decodificadas juntos con una actitud creativa del analista. Sumergidos en el momento presente, olvidaremos teorías, encuadres utilizados hasta el momento y entramos en la brecha que da espacio a lo nuevo. Considero que la no presencia de los cuerpos nos lleva a utilizar otros recursos que van de la mano con esta era digital. El trabajo realizado a distancia no es algo que comienza ahora con la pandemia y sus consecuencias, sino que ello es parte de un proceso transformacional que implica la ampliación de nuevos continentes. Vengo trabajando desde hace años con pacientes que viven en el exterior y donde he podido observar que el análisis bajo esta forma cobra una dimensión diferente en cuanto al vínculo analítico.
Algo que se puede apreciar mucho más con aquellos pacientes que no he conocido previamente de manera presencial. Con ellos pueden establecerse lazos más intensos que tienden a acortar las distancias. En este sentido puedo decir que la falta de presencia física no ha sido un impedimento para trabajar en transferencia y en la consolidación de dicho vínculo. Pienso que la ausencia de los cuerpos es una realidad que puede ser trascendida, en lugar de cuerpos que pueden ser captados de manera directa por los sentidos. Nos encontramos con una pantalla que reproduce una imagen que nos permite ver y un sonido que nos permite oír y escuchar a quien se encuentra del otro lado y bajo las mismas condiciones. Todo esto suena muy tecnológico. Incluso se pensó tal vez de manera defensiva que un análisis bajo esta forma no era análisis. Hoy, en el aislamiento en nuestras casas, ya que un hecho de la realidad sí lo impone, nos lleva a atravesar un cambio que pasa a ser contenido por el establishment. Podríamos pensar que tal vez en un futuro no muy lejano, las instituciones psicoanalíticas mismas serán las que se encarguen de transmitir la importancia de esta nueva experiencia, ayudando a limitar lo disruptivo del cambio. Cambio catastrófico. Siguiendo a Bion, llamamos a estos hechos cambio catastrófico, que no es lo mismo que catástrofe. Dicho cambio se presenta de manera violenta y disruptiva, instalando un nuevo sistema de funcionamiento. Ello implica el atravesamiento de cesuras, llevándonos hacia otro tipo de lógicas. Lo que funcionó hasta hace poco tiempo ya no puede ser contenido. Ya no puede ser contenido por otro tipo de lógicas. Lo que funcionó hasta hace poco tiempo ya no puede ser contenido por las estructuras que lo sostuvieron para ser abandonadas y para pasar a formar parte del pasado. De todas maneras, en el atravesamiento de una cesura, algo permanece estable. Bion utiliza el término invariancia para decir que en un proceso de transformación algo no varía, permanece estable, otorgando la necesidad de continuidad que lleva a la evolución. Digamos que esto es lo que nos sostiene en este paso, en este pasaje de una etapa a la otra, ¿no? Dicho cambio afecta un amplio campo de acción, como lo es la mente, los grupos, la sociedad y aquellos que nos llevan a modificar la forma de la sesión psicoanalítica y sus intervenciones. Lo nuevo se impone con fuerza disruptiva, alterando y modificando nuestro campo de trabajo. Para concluir, diremos que el cambio descrito, lejos de tratarse de una catástrofe, implica el atravesamiento de una cesura. Si bien dicho cambio puede vivirse como algo similar al desvalimiento de las experiencias primarias, como lo expresan Grimberg, Sor y Bianchedi, conducen a un desarrollo radical en la evolución de una estructura. Como bien ellos lo expresan, no se trata de un desastre, sino del punto de partida de una evolución. Bueno, esto siempre mirándolo desde un lugar de amplitud, ¿no? Y desde una escala mayor que nos permite abarcar un montón de hechos y no solamente lo que está pasando ahora también, ¿no? Bueno, hasta aquí llega mi trabajo. Muchísimas gracias, Beatriz,
por tu trabajo, y ahora yo ya lo presenté a Juan Baena. Vamos a escuchar tu comentario y después daremos paso a las preguntas. Ya veo que hay gente que se está anotando. Bueno, un aplauso para el trabajo. Gracias, gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Ahora apagamos todos los micrófonos para escuchar a Juan. Bueno, ¿se escucha? Quisiera saber si se escucha bien antes que nada, Marta. Sí, se escucha perfecto, Juan. Perfecto. Bueno, muy muchas clara. gracias. Muy clara tu voz. Bueno, gracias. Antes que nada quiero agradecer muchísimo a Beatriz por haberme invitado a participar en este espacio, y obviamente a Hilda, que es la coordinadora de este departamento de niños y adolescentes, que aceptara compartir este momento. Con Beatriz nos une una relación de hace muchos años, a raíz del grupo latinoamericano sobre ideas bionianas. También está Eduardo Marín, Charito Gómez, Ana Corniglio, Josefina Sainz, que están todas presentes acá, con las que trabajamos muy intensamente, y esto es bueno, ¿no? Antes que nada me impactó, yo acepté comentar este trabajo por una razón: me gustó el estilo en el que está escrito, ¿no? Me parece un estilo que por momentos roza hasta lo poético, ¿no? Y me gustó, me atrapó. En segundo lugar, quisiera hacer algunos comentarios sobre el trabajo de Beatriz. Por lo tanto, me voy a atener a ello, porque muchas veces yo escucho comentarios, pero el que comenta hace su propio trabajo, ¿no? Y me parece, y me parece que este no es el punto, ¿no? Sino rescatar lo que a mí quedó resonando tras la lectura del trabajo. Antes que nada me llamó el título la atención, explorando nuevas formas de trabajo, ¿no? Habida cuenta de que la autora dice que viene trabajando desde hace años, usando las plataformas digitales, ¿cuál es la nueva forma de trabajo, ¿no? Y la nueva forma de trabajo no es más ni menos la que nos impuso la pandemia, ¿no? Que me parece que la demanda difiere bastante de cuando surge a través de un paciente que vive en el exterior, donde hay un deseo y una elección que bien podría elegir otro analista de forma presencial, sin embargo, elige esta modalidad. Acá no hubo elección en cuanto a lo presencial o lo virtual. Sí hubo la acción del analista, pero no hubo la chance. A lo mejor el paciente vivía 10 cuadras, pero no había chances de atenderlo de manera presencial, y creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí. Esta pandemia que nos ha atravesado de una manera casi traumática, y que usando o apelando, mejor dicho, al escrito que Janine Puget y Leonardo Bender escribieran en el año 1982, Analista y pacientes en mundos superpuestos, me parece que es un artículo que cobra muchísima vigencia, sobre todo cuando ella nos cuenta, no sé si conocen un poco la historia de este artículo fue escrito cuando se vivió la crisis institucional de APA y Abdeva, cuando se separaron las instituciones. Entonces, Janine Puget nos dice que la mayoría de los pacientes en su discurso manifiesto y a veces de modo evacuativo abundaban en hechos, datos y problemas que pertenecían a la realidad externa actual y a un mundo conocidos por todos, ¿no? También nos dice que la información proveniente de este microcosmos constituía el vehículo o la materia prima de la materia manifiesta de la sesión. Y esto nos llevaba a plantear que toda vez que la realidad externa común aparece en el campo analítico con sus datos, puede producir transformaciones y distorsión en la
escucha del analista en cualquier tratamiento. Esta problemática lo coloca diariamente en dificultades técnicas específicas. Yo supongo que esto nos suena conocido a todos, porque es lo que estamos viviendo nosotros. Compartimos un mundo con dificultades en común. Y justamente me parece que esto es a lo que nos llama Beatriz a pensar, ¿no? En medio de esta situación traumática que se repite una y otra vez en cada momento en el consultorio, Beatriz nos plantea que sería importante que pudiera mediar entre cada evento un benévolo y calmante espacio de silencio en nuestras mentes. Me parece que esto es como una clave, porque lo que más rescato de este trabajo es todo el aporte que ella hace a la parte técnica de esta nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Y qué logro es apartarse de toda esta situación traumática y lograr un benévolo y calmante espacio de silencio en nuestra mente? Que nuestra mente quede, como bien lo dice ella, sin memoria, sin deseo, sin comprensión, que nuestra mente quede en atención flotante para poder receptar lo que nos dice el paciente sin sentirnos involucrados. Provocando un cambio que se impone desde afuera, pero como bien lo plantea Beatriz, que nos lleve a repensar nuestro mundo interno, ¿no? Por lo tanto, posibilitando la elaboración de todo lo que está sucediendo. Esto nos lleva a un cuestionamiento de lo viejo y lo nuevo en la técnica. ¿A dónde ubicamos las viejas estructuras y creencias? Esto nos lleva a un permanente repensar el momento presente, pero sin caer en que solamente lo que está sucediendo es actual, sino, vuelvo a insistir, logrando ese benévolo y calmante espacio de silencio en nuestra mente, que se logra de una manera tal como lo propone ella, fundamentalmente revisando nuestra contratransferencia, no solamente en el sentido clásico de la palabra, sino también en el sentido ampliado vinculado a las identificaciones proyectivas del paciente. Y lo novedoso, para mi gusto, sería incluir en este aspecto el efecto de las noticias provenientes del exterior, que tienen un efecto, para mi gusto, casi ametrallador, repitiéndose incansablemente una y otra vez e inoculando los intersticios de la mente, ¿no? Me parece que contra todos estos elementos tiene que batallar el analista para poder lograr ese nuevo momento de tranquilidad para poder ampliar nuestro continente para que pueda ser llenado por contenidos provenientes del paciente y poder trabajar analíticamente. Esto, la autora me parece que pone un especial énfasis en estar testeando nuestras mentes todo el tiempo. Y posibilitando de esta manera un sin memoria, sin deseo y sin comprensión, tolerando lo que Bion pone particular acento, la incertidumbre, la turbulencia emocional, hasta que aparezca un hecho seleccionado que dé luz a todo ello que tenemos en nuestro continente mental. Quiero hacer algunas pequeñas puntuaciones sobre el material clínico porque me parece que lo rico va a ser la discusión del mismo, de todo este trabajo, y ya decían que había preguntas, y es medio frustrante, ¿no? Estar en estos espacios y nunca poder preguntar. Beatriz nos dice que a los pacientes con fobia la pandemia los hace sentir seguros. Pero yo pensaba que, bueno, es como los caminos de formación de síntomas que decía Freud, ¿no? Hay una permanente negociación.
esta cuestión del encuadre virtual los hará sentir seguros, pero llega un punto que la transacción falla y aparece el síntoma angustia, el cual, atravesando la pantalla, emerge en el escenario virtual para ser trabajado. Y eso me parece como muy importante rescatarlo, porque si bien es cierto que la virtualidad permite un marco de comodidad para los fóbicos, termina convirtiéndose en lo contrario. Finalmente aparece como una cuestión casi hasta claustrofóbica, ¿no? Por otra parte, nos dice que su neurosis parecería que facilitaba el encuentro y la conexión con sus conflictos, a la vez que el encierro, con características endogámicas, parecía quedar atrás. Ella plantea que hay un desplazamiento en el tema este del encierro, y hay un desplazamiento, me parece, doble, ¿no? Tanto en la pandemia como en el confinamiento. Como hay un doble desplazamiento del temor a la muerte desplazado a los padres, pero también vinculado a la pandemia y por lo tanto a al confinamiento. Me parece que estos tres elementos están articulados y que realmente permiten esto que ella plantea como un tiempo circular, ¿no? Y es allí y desde allí donde se relanza toda esta angustia y todo este temor de la paciente con mucha fuerza. El otro tema que me parece interesante es el trabajo digital como una nueva manera donde aparece, bueno, y se ha trabajado muchísimo este tema de la ausencia del cuerpo, ¿no? Estaba viendo las publicaciones de IPA, de Psychoanalysis Today, y es el tema, hay como 50 artículos, hay uno de una autora francesa vinculado a esto, de la ausencia del cuerpo, y ella hace un giro interesante porque plantea que la ausencia en realidad nos presentifica el cuerpo desde la virtualidad, ¿no? Y que a ella le pasaba fundamentalmente cuando podía ver el diván vacío, ¿no? De todas formas, creo que este tema de las nuevas formas de trabajo abren todo un campo a explorar, un campo que se viene discutiendo en IPA. Yo creo que en el año 99, 2000, hubo ya una publicación que tenía que ver con el análisis telefónico, no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, ahora esta forma de análisis por la pandemia, ya previamente, ¿no? Con el análisis en China y en los países asiáticos, ya había sido aprobado como válido, ¿no? Obviamente que estoy de acuerdo como la emocionalidad, la intuición muchas veces hacen parecer que el paciente y uno están en la intimidad del ámbito del consultorio, ¿no? Hay cuestiones que permanecen, al decir de Bion, como invariables. El encuadre, la abstinencia, la simetría, la asociación libre, la atención flotante y la capacidad del analista de poder estar con su herramienta fundamental, que es el inconsciente, a pleno, ¿no? Les voy a contar para terminar, así damos lugar a las intervenciones de este nutrido grupo de 64 participantes, con algo que curiosamente me pasó. Yo generalmente me pongo un poco ansioso con estas exposiciones en la pantalla y anoche y esta mañana me levanté temprano pensando en cómo sucedería este encuentro de hoy. Pero recién cuando le escuchaba a Beatriz y leyendo estas notas de la invariancia, me desperté con un sueño que tuve, ¿no? Y yo soñaba anoche que había un
un mar muy diáfano, ¿no? Y muy azul. Y de golpe apareció un pez nadando en el mar. Y se le fueron uniendo muchos peces, muchos, todos andaban como en un cardumen, hasta que finalmente aparece como una gran turbulencia en el mar, ¿no? Vieron que aparecen como ese oxígeno, esas burbujitas, ¿no? Que por ahí uno ve. Y bueno, todo el cardumen se veía un tanto así alterado, ¿no? Y finalmente volvía a la tranquilidad. Me parece que eso ejemplifica un poco todo lo que este trabajo produce en mí sin interpretación alguna sobre mi sueño. Muchas gracias y agradezco a todos los que me han podido escuchar, a mis colegas de Córdoba, a Julieta y a Carola que están aquí presentes y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan, realmente muchísimas gracias. Y seguimos acá en el cardumen, seguimos todos revolucionados en la turbulencia. Así que, bueno, ahora Marta tiene la lista de gente que quería preguntar. Exacto. Bueno, tengo comentarios. Mirta Iguán dice, gracias Beatriz por compartir con nosotros tu trabajo y hacernos pensar sobre el dispositivo. Quiero comentar que en un reciente chat con colegas que trabajan con primera infancia, todas coincidían en que observaban cansancio en los pequeños pacientes que no querían mirar la pantalla, intentando apagarlas o esconderse debajo del escritorio. A su vez, sentían el cansancio en ellas de trabajar de esta forma remota. Dice María Constanza, el análisis telefónico es diván. Constanza dice que atiende una de sus pacientes telefónicamente porque teme que le escuche su novio. Tema trabajar según Constanza. Patricia Morandini dice, tal cual, excelente trabajo, Beatriz, enhorabuena. Y muy acertado tu comentario, Juan, con cuidadoso y pertinente, gracias a los dos. María Constanza vuelve a repetir, le propongo irse a algún lugar lejos, se resiste. Bueno, sigue con su caso clínico. Hasta ahora es todo lo que tengo, así que espero las preguntas o comentarios. Muy bien. No, te preguntó también Patricia Morandini, Patricia no, Ana Cornilio está levantando la mano. Bueno, exacto. También Josefina Finzi, así que bueno, ¿quién quiere ser primera? Voy yo. Bueno, dale, muy bien. Bueno, yo primero te quiero felicitar, Beatriz, porque realmente es muy inteligente tu trabajo y muy bien aplicado a la clínica con la que tenemos que atravesar hoy. Después quiero agradecerle a Hilda el espacio porque nos hace pensar a todos. Y yo me quedé pensando mucho en este trabajo. También le quiero agradecer a Juan, porque siempre trae sus planteos ocurrentes, Juan. Tu trabajo me trae la siguiente reflexión. Habla de los pensamientos sin pensador, ¿no? Y vos traes el atravesamiento de las cesuras. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo pensás vos? Para mí, el pensamiento sin pensador ahora ha devenido de golpe, arrasó las cesuras y es contexto. Nosotros tenemos que trabajar sobre un contexto que va cambiando, no solamente en el cuerpo, a nivel de cuerpo, sino a nivel de cuerpo, a nivel de mente, a nivel de relaciones con el exterior y fundamentalmente a nivel del encuadre que nosotros tenemos con los pacientes, ¿no? Entonces, es un pensamiento sin pensador en contexto que llegó como una catarata de cosas, ¿sí? Por eso me parece interesante tu planteo
y tomo las palabras de Hilda, cuando al empezar dijo que tenía que ser en un mar de turbulencia, el analista llevar el timón con la vista puesta en el horizonte. ¿Sí? Que yo digo es que además el analista, en el pensamiento sin pensador que nos toca atravesar como texto y contexto, ahí está, ¿sí? También tiene pánico, y también tiene pánico sin nombre. Entonces, por eso este grupo, y trabajos como el tuyo, vienen muy bien, porque sirven de timón para agarrarse a los analistas. Te agradezco muchísimo, Beatriz, muy bien escrito. Bueno, gracias, Ana. Bueno, ahora Josefina, te escuchamos. Josefina. Josefina. Sí, perdón, pero es que la velocidad de mi mano no es lo que yo desearía. Encontrar rápido la flechita para poder grabar. Y eso me hace pensar en el tema de la emocionalidad profunda. Yo creo que agradezco primero a Beatriz y a Juan, hermoso escucharlos, los quiero mucho, y sobre todo me siento que estoy cerca de todos ustedes, ¿no? Que si bien el cuerpo, como tanto habla Beatriz, en el precioso trabajo, ¿no? Y en el tranquilizador trabajo desde una mirada, y en el revolucionario trabajo desde la otra, ¿no? Es un mar, ella lo lee con mucha calma, y yo sentía que me arrullaba también, pero no dejaba de estar muy excitada, porque lo que hay debajo de este mundo, de este mundo superpuesto, paciente-analista, es la misma realidad de la muerte cercana, de la muerte presente, de la muerte de la cual hablamos mucho, pero ahora estamos jugándola, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la emocionalidad profunda que uno trata de reconocer para después poder pensar, y pensar de una manera que no esté involucrada porque la emoción le tapa, ¿no? Reconocer realmente qué nos pasa para poder trascender eso, ¿no? En el punto de la escucha que ella tiene, Beatriz tiene, de esta chiquita que llega, y que me quedé pensando en la expresión que Beatriz traía, de qué brillante te veo, qué clara te veo, ¿no? Como un anuncio de que esto tiene que servirnos, ¿no? Porque de la claridad que hay habrá que encontrar la oscuridad de este pensamiento que no se sabe cuál será, para ella, para el analista, para la permanencia del vínculo, para el estudio, qué vínculo se va a establecer, ¿no? Entonces, todo esto lo fui pensando muy bien acompañada de las ideas de Beatriz, que son bionianas, son personales de ella, y dejan la pregunta, ¿no? Trascendamos el debe ser, porque el debe ser que no tengamos ni memoria. ¿Cuánto nos cuesta el debe ser? Es la vida que se nos va cuando tratamos de estar en una sesión sin memoria, sin deseo y sin comprensión, ¿no? Por eso a Bion lo queremos mucho, porque nos hace difícil nuestra tarea, al mismo tiempo que única. La tarea analítica es única, no se repite, y aparte tiene que ver con cada instancia, ¿no? Del escenario y contexto. Gracias, Beatriz, y gracias, Juan. Un beso enorme. Bueno, gracias, Josefina. Ahora quiere hablar Hilda. Hilda, te escuchamos. Bueno, por ahí me cuesta a veces intervenir, pero realmente quería agradecer a la presentadora y quería agradecer el comentario, y es cierto, bueno, que cuando de Bion se trata, nos sentimos bastante como peces en el agua, realmente, y seguimos como peces en el agua. Pero quiero señalar dos puntos, ¿no? Es decir,
el punto que señaló Josefina de que estamos todos en esta situación y que seguimos estando, y no sabemos por cuánto tiempo, ni sabemos cómo se va a salir, ¿verdad? Pero que tenemos que tener el timón y, como decía Bion, lo importante no es tanto, digamos, en el analista su inteligencia, sino que pueda contener, ¿no?, el barco en la tormenta y que sienta que hay un horizonte posible por más que sea de incertidumbre y extrañeza. Yo creo que estamos en tiempos de incertidumbre que, como Kant dijo, ¿no?, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que puede tolerar. Independientemente de lo que piense cada uno, yo creo que en este momento a todos se nos amplió la inteligencia muchísimo cuando ampliamos el nivel de incertidumbre. Y en ese sentido, yo quería, lo que, digamos, a mí cuando yo planteé lo de los libros, fue sobre todo para salirnos del lenguaje políticamente correcto en psicoanálisis, ¿no? Que todo tenía que ser con una precu. Y yo decía, bueno, perfecto, la precu también, pero ahora, y después la precu, ¿no? Es decir, me pareció importante ir contra el lenguaje políticamente correcto dentro de nuestra profesión, que sería un poco lo que dijo Josefina, ¿no?, de algo referido a no perder estas situaciones, porque hay un dicho de Paul Claudel que dice, por delicadeza perdí mi vida, ¿no? Y me parece que esto es muy importante, ¿no? Es decir, quizás la sumisión a un lenguaje políticamente correcto puede inhibir el desarrollo de la creatividad, como vimos en este trabajo, como vimos en el comentario de Juan, en la presencia de todos apreciando el trabajo. Y sobre todo yo quería captar desde un punto de vista bioniano la posibilidad del cambio catastrófico. Es decir, sin desconocer, por supuesto, la tragedia, la catástrofe, porque hay muchas vidas perdidas, mucha muerte, mucha gente que la está luchando, más de lo que nos imaginamos, por supuesto, o que no nos da la mente para imaginarlo, pero al mismo tiempo, dentro de esa catástrofe, si se podría rescatar una posibilidad de cambio catastrófico desde la mirada psicoanalítica, ¿no?, poder tolerar la turbulencia y ayudar a armar continentes conjeturales y transitorios para tolerar la tremenda turbulencia que todos estamos atravesando, y nuestros pacientes junto con nosotros y nosotros juntos con ellos, que sería un primer punto para acceder al cambio catastrófico. Tolerar la subversión de valores, que lo que servía ya no sirve y no sabemos si va a servir y no sabemos si se va a volver, porque sabemos perfectamente de que esa supuesta normalidad es algo que no existe, porque se pueden recuperar algunas cosas, otras no. Es decir, las marcas de la peste están en los rostros, como yo pongo en el libro, que dice en los tendederos de la peste, una exposición que se hizo, ¿no? Ahora no me voy a acordar, que se hizo en la galería, en una galería referida a la peste negra de Europa, que después se repitió. Pero a lo que voy es el cambio catastrófico, esa posibilidad de que algo sirva a esta experiencia de dolor, que se pueda reconocer el duelo, que se pueda reconocer la pérdida y que se pueda ver cómo accedemos a nuevos territorios de descubrimiento, nuevos territorios de oscuridad. El cambio catastrófico en sus 3 puntos principales: tolerar la turbulencia, tolerar la violencia, porque como toda situación, como todo trauma es violento, aparece la violencia de que haya que patear el tablero de todo lo que pensábamos hasta ahora, ¿verdad? Y apoyarnos en una invariancia. Y pensé que la invariancia que nosotros tenemos y que yo ofrecía a los grupos para trabajar era la de la mirada psicoanalítica.
esa mirada, pero la mirada no en un encuadre o en la rigidez del encuadre o en la ortodoxia del encuadre, no, respetándolo, sino en la mente del analista, el encuadre interno del analista, que esto lo desarrolla muy bien Luis Cabré en el tercer libro, ¿no? Es decir, esos 3 puntos para que haya un cambio en el sentido de la evolución, o sea, un cambio catastrófico. Y creo que es la oportunidad, entre comillas, porque hubiésemos querido que se dé de otra manera, pero las cosas nunca son como uno quiere, sino cómo se presentan, y aceptar la realidad de cómo se presenta, ¿no? Frente a la arrogancia y la omnipotencia de muchos posicionamientos de nosotros como psicoanalistas, creyendo que todo se puede controlar, manejar, interpretar, pero no. Yo creo que esto es una gran experiencia. La realidad es como se presenta, y ya lo dijo Freud, hay que soportar la vida, soportar cómo se presenta y extraer de ahí lo mejor, y de ahí sacar los frutos, y de ahí saber que entre lo prohibido y lo imposible se despliega la vida humana, y en ese despliegue nos podemos mover lo mejor que podemos, ¿no? Así que un poco, bueno, quizás es un poco mezclado, pero me entusiasmó el que estén presentes, la participación de todos, y marcar el tema del cambio catastrófico sin desmentir ni negar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si no caeríamos en la estupidez, la omnipotencia y la arrogancia, y ya sabemos que Bion lo tiene muy bien explicado, estos elementos que pueden aparecer dispersos. Pero a partir de ahí proponer, bueno, pero hay algo bueno que se está gestando. Beatriz dice que la paciente le dice, te veo muy clara, ¿no? Es decir, es cierto, porque de pronto nos ven de frente y por ahí no nos veían, y ven nuestros gestos y vemos los gestos del paciente, y vemos las marcas del dolor o las marcas de la felicidad también, y todo eso es una experiencia. Perdón, pero no me quiero seguir extendiendo porque si no ya salgo con el 4.º libro. Bueno, están invitados. Gracias, Hilda. Bueno, Mariel quiere decir algo. Mariel, te escuchamos. Mariel. Bueno, Mariel, no sé qué pasó. ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí, ahora estás, Mariel. Ah, bueno, me encantó el trabajo, Beatriz, el estilo y la paz y la dulzura con el que lo leíste. Me quedé pensando en un punto del trabajo que tiene que ver cuando esta niña esta adolescente cede su cuarto, cede su cama para la convalecencia del padrastro, y en la ecuación simbólica, ¿no? De casa-cuerpo, ¿no? Cuánto perdió con esto, y esto vinculándolo con la alegría de ver a la analista con tanta claridad, que creo que también tiene que ver con la alegría de ser mirada en cuanto a mirada unificante. Con respecto a Juan, me pareció muy interesante la diferencia que él observa, que ahora no hay elección de presencial o virtual, pero yo también observo una gran diferencia que tiene que ver con nuevos motivos de consulta en esta situación de cuarentena, en esta situación de las emociones intensificadas. Está apareciendo mucho el diagnóstico psiquiátrico del tema del ataque de pánico, ¿no? Hay, por otro lado, situaciones con niños que no venían siendo visibilizadas, y esta posibilidad de la cuarentena y de la intimidad con la familia, que se ven más tiempo, las están poniendo en evidencia y inician ahora consultas. También hay esto que hablaba, a ver, por ejemplo, hay situaciones que, a ver, es como que la situación actual de cuarentena en algunos motivaran querer resolver algunas situaciones que venían arrastrando hasta ahora y que con ellas podían ir avanzando por la vida, y es que como que en este momento de emociones intensificadas se les sienten, hasta acá llegaste, ¿no? Algo tengo que hacer con esto.
Por ejemplo, una pacientita violada entre los 4 y los 6 años llama ahora, no aguanto más, quiero resolver esto, quiero hacer algo. Mujeres violentadas en situaciones familiares por sus maridos que tenían como recurso irse y volver, y ahora no hay colectivos, por ejemplo, para que puedan tener este recurso y dicen, bueno, esto lo tengo que resolver. Diferentes situaciones, creo que son diferentes también ahora los motivos de consulta. Quería transmitir esto, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias, Mariel. Bueno, acá Rosa Silver dice, dejarnos sorprender en cada encuentro con los pacientes. Y Patricia Morandini dice, acuerdo con Hilda, es necesario sacarse de encima los prejuicios, la rigidez y la aridez humana. Yo les propongo, si quieren comentar algo, se me fue Mónaco, se me fue el nombre de Mónaco. Beatriz. Beatriz y Juan. Si quieren comentar algo de los que escucharon de los integrantes. Parece que quedó congelada, Beatriz. Quedó congelada. Bueno, si querés comentar vos, Juan, por lo que escuchaste de los integrantes. Bueno, me parece que hay mucho acuerdo, ¿no? En relación a este momento tan singular que estamos viviendo, fundamentalmente vinculado al encuadre psicoanalítico, ¿no? Es decir, cuáles son las transformaciones que se están produciendo y cómo van a seguir deviniendo las mismas, ¿no? Ya no seremos los que éramos previo a la pandemia, ¿no? Este atravesamiento de esta cesura me parece que nos está transformando a todos y en muchos aspectos en buena hora. Veremos cómo esto se resignifica, me parece justamente el tema de la resignificación de toda una experiencia que, como bien lo dice Hilda, en este momento tenemos que transitarla, ¿no? Y lo que ofrece ella, que son las publicaciones, es una buena manera de que algo permanezca invariable, ¿no? Pero fundamentalmente el tema del encuadre, nuestro lugar de analista, nuestra posición como analistas, y el ayornamiento, ¿no? Me pasó hace poco que estaba con otro analista y supervisando y me dice, mira, se murió recién un amigo, así que vamos a tener que interrumpir la supervisión, ¿no? O sea, es algo que nos tenemos que incluir y que esto no significa dejar este lugar tan inalcanzable que muchas veces hemos ocupado, ¿no? Bueno, yo particularmente no, pero que lo he visto en otras personas. Quería comentar un poco eso. Gracias, Juan. Muchas gracias. No sé qué se hizo Beatriz. Sí, Beatriz, no sé qué pasó. ¿Se habrá congelado? No sé qué pasó. Beatriz aparece en otra pantalla. Beatriz Mónaco aparece en la segunda pantalla. Yo no la veo. A ver, Marta. habla ¿Me ven ahora? ¿Me ven? Marta. Sí, ¿Me ven? No, pero te escuchamos, Beatriz. te escuchamos, Beatriz, te escuchamos. Yo te veo, Beatriz, y justamente Marta te proponía que hicieras algún comentario antes del cierre, si querías comentar algo. Sí, bueno, yo ahora estoy con el celular porque se me cortó el servicio de internet, justo en este momento. Bueno, perfecto. Bueno, así que bueno, les agradezco a todos los comentarios, todas las cuestiones y las preguntas. Juan, muchas gracias por tu apreciación de mi trabajo, pero quiero centrarme un poquitito también en esta pregunta que vos me hacés acerca de las fobias, que esto se puede, digamos, que esta actitud donde la paciente se siente cómoda trabajando a partir de sus características fóbicas, es algo que, bueno, que aparece en un comienzo, pero, digamos, tenemos que tener en cuenta que los encierros endogámicos también
a medida que fueron pasando estos meses, se fueron instalando, ¿no? Cosas que no aparecían al comienzo, pero que facilitó, sí, un primer encuentro, ¿no? Han aparecido fobias importantes, ha aparecido también un ataque de pánico. El ataque de pánico, bueno, relacionado con, en parte con la cuarentena, pero también en parte por la situación familiar, donde ella no podía poner palabras a un montón de situaciones, ¿no? Eso quería comentarle a Juan. Y con respecto, bueno, al silencio, considero que esto es muy importante. Soy una estudiosa de Bion ya desde hace muchos años, y algo que puedo apreciar con esto de trabajar sin memoria, sin deseo y sin comprensión, y también dejar de lado la saturación de las teorías para poder tener un acercamiento más íntimo con el paciente y poder observar más. Bion pone el acento en la observación, no pone tanto el acento en hacer consciente lo inconsciente, él no se maneja con eso, aunque lo acepta, por supuesto, pero nos aporta al psicoanálisis clásico un montón de cosas nuevas, entre ellos la observación. Y con relación al cambio catastrófico, esto que bueno, que se explayó bastante Hilda, es algo que también a mí me interesa mucho, porque también comprender lo que es el cambio catastrófico nos ayuda a atravesar este momento y producir también una transformación y una evolución, que es lo que digo ya casi al final del artículo. Tenemos que transformar, pero para que ese cambio catastrófico se dé, como muy bien lo señalaba Hilda, es necesario que algo permanezca constante, que cuando uno pasa a otro sistema o a otra forma de pensamiento, que podamos también reconocer en eso algo que quedó de lo anterior, ¿no? Bueno, muchas no sé gracias. Muchas sí. gracias. Hilda va a cerrar porque ya estamos sobre la hora. Hilda quiere cerrar el encuentro. Yo personalmente me encontré este trabajo muy interesante desde lo teórico y sobre todo de la afectuosidad con que lo transmitiste. Y a Juan también, porque me pareció muy importante cuando dijo que a veces no se hacen comentarios, se hacen trabajos. Y realmente, Juan, vos comentaste. A los dos les doy yo de mi parte muchísimas gracias. Y los dejo con Hilda para cerrar. No, ante todo, bueno, agradecer a todos que estemos, ¿no? Que es muy cortito lo que yo quería decir, ¿no? Tomando lo del cambio catastrófico y tomando lo del cardumen de Juan, ¿no? Yo pensaba que importante, que creo que es un granito de arena, como digo yo, de poder solidarizarnos en reunirnos y poder sostenernos en este momento de cambio catastrófico y poder transformar nuestras maneras de trabajar y sostenernos entre todos, porque aparte no solamente sostener los pacientes, sostener los alumnos en los seminarios, sostener, bueno, en las charlas, sino estas reuniones, ¿no? Donde nos sostenemos entre todos en pos de la salud mental, no solo de los pacientes, sino de la nuestra también, en todo el atravesamiento de esta tremenda turbulencia que trajo el coronavirus y que trajo la pandemia, que destapó a su vez otras pandemias y que ya estaban de alguna forma, porque nunca puedo dejar de decir la frase de Camus: lo peor de la pandemia no fue solo la pandemia, la peste, dice él en su libro La peste, sino lo que la peste dejó al descubierto, y eso también lo estamos vivenciando. Y entonces creo que este trabajo en red, en entrelazamiento entre todos, en sosteniendo con obstinación las redes de lo humano, creo que nos hace bien a todos, ¿no?
a nuestros pacientes, a nosotros como seres humanos, y es el granito de arena que podemos aportar, y en el cual algunos nos apoyamos más en la teoría de Bion, otros en otros autores, pero lo importante es que se arma una trama, un tejido que sostiene en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, donde hay tormenta, hay turbulencia, hay violencia, el tema de los cambios, pero también está la invariancia de seguir sosteniendo esta mirada psicoanalítica que nos sirva también para esto, sabiendo que tiene sus límites, como dijo Juan, que estaba supervisando y de pronto se muere el amigo del supervisado, o sea, admitiendo los límites que son constitutivos de nuestra humanidad. Entre lo prohibido y lo imposible, hacemos creativamente lo que podemos. Y hay bastante para hacer, y para seguir haciendo. Muchas gracias, Hilda. Muy buena, Hilda. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. ahora podemos aplaudirnos entre todos. Muchas gracias a todos. Hermoso encuentro. Muy lindo, sí. Muy bioniano. Hola, Bien Emi. bioniano, es cierto. Claro, pero Eve dijo algo importante, ¿no? Qué importante la invariancia. Bueno, me lo tengamos leíste. la invariancia Sí. de unirnos, esa invariancia que señaló Eve, de seguir ayudándonos entre todos para poder cuidar al que cuida y cuidar mejor, ¿no? Bravo, Bueno. Hilda. Bravo, Totalmente. Chao. Chao. Gracias a todos. Cuesta irse, cuesta irse. Cuesta irse. Atenciones, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Beatriz. Juan, gracias. Gracias, Beatriz, Juan y los colegas cordobeses y mexicanos, Eso. y de Honduras, y de Perú, y de Uruguay, y por ahí si me olvido de alguien. De Colombia, hay muchos colegas de Colombia, Colombia. una región de Colombia y también de España, y de Madrid, Bueno. y de Nueva York. Y de Quilmes. Quilmes. Claro, Muy de bueno, Quilmes. muy bueno. El sur también existe. Existe, El sur ¿verdad? también. Claro, Bien. el sur existe, muy bien, Eve, porque el próximo libro se llama La pandemia y después, una Ahí mirada está. psicoanalítica, es decir, paredón y Gracias. después, su paredón y después. Muy bien, Gracias. ese es el cuarto, ¿no? El cuarto Ese es el libro. cuarto. entonces. Cuarto. Paredón y después. Fantástico. Están todos invitados. Bueno, Gracias, Hilda, por la invitación. Gracias, Hilda. Gracias, Cuesta Hilda. irse. Chao. Gracias por Chao. estar, Goyo. Estaba buena la foto de la playa. Bravo, Estaba Goyo. delgadito. Está Estaba muy delgadito y bien. joven.